Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Acción de Barrio es una idea del primer ministro Mike Eyman para poder tener más contacto con el pueblo y de esta forma conocer las necesidades específicas de los ciudadanos en el barrio. En esta oportunidad, los habitantes del barrio Socotoro estuvieron muy contentos con esta iniciativa del gabinete Mike Eyman. Los resultados de estas acciones son visibles alrededor de Aruba. Los habitantes del barrio de Socotoro recibieron la visita recientemente del primer ministro Mike Eyman, en donde pudieron expresar sus preocupaciones, inquietudes y necesidades al mandatario. Para los ciudadanos, esta es una buena iniciativa que el ministro presidente y su equipo de Acción de Barrio están realizando, y de esta forma que se mantenga un contacto estrecho con los habitantes. Ellos piensan que si los mandatarios conocen la necesidad directa de la comunidad, se pueden arreglar los problemas de raíz. Los ciudadanos indicaron que, a pesar de que su barrio cuenta con buena seguridad, aún hay aspectos que ellos quieren ver cambiar. Algo que ellos expresan es que los mismos habitantes deben cuidar y mantener la calidez de su barrio. Asimismo, los habitantes del barrio de Socotoro indicaron que en su distrito se han visto las inversiones del gobierno en su barrio. El ministro presidente Mike Eyman indicó que después de iniciar con el proyecto de Acción de Barrio, se han podido analizar las preocupaciones e inquietudes de los barrios, para de esta forma poder poner estos problemas sobre su agenda y así tratar de venir con soluciones. La Organización de las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, recomendó al gobierno de Venezuela la liberación inmediata del líder opositor Leopoldo López. Abogados y familiares de López anunciaron que pedirán a las autoridades competentes hacer cumplir la solicitud de la ONU. Desde Caracas, Beatriz Adrián nos tiene los detalles. Hola, buenas tardes. La defensa de Leopoldo López asegura que la decisión de las Naciones Unidas debe ser acatada de inmediato por el gobierno venezolano. Dicen que introducirán en las próximas horas un recurso ante el Tribunal 28 de Control para que proceda a la liberación del dirigente opositor. Por consiguiente, recomienda al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela disponga la inmediata libertad del señor Leopoldo López Mendoza. Esto es un pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas, esto es un pronunciamiento que tiene que ser acatado de inmediato. La familia de Leopoldo López dijo que se comunicó telefónicamente con él y que recibió con alegría esta decisión de las Naciones Unidas. Ya Leopoldo conoce la decisión, su abogado le entregó ayer el documento que llegó, lo leyó, llamó por teléfono a la casa anoche, hablamos por teléfono, estaba muy impresionado y al mismo tiempo lleno de fuerza y fe, como siempre nos pide que estemos, porque es una decisión de humanidad, de dignidad. El próximo 14 de octubre se realizará nuevamente la audiencia del líder opositor Leopoldo López. Según la defensa, ese día la juez debería tomar la decisión para liberar a Leopoldo López. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos asegura que la amenaza del ébola es la mayor crisis sanitaria después del SIDA, mientras que en España se modificó el protocolo de seguridad y el estado de la paciente contagiada es extremadamente grave. Que su situación clínica se ha empeorado, pero no puedo aportaros más información ya que ha sido el deseo expreso de la paciente. Poco después, el hermano de Teresa Romero confirmó que la mujer presentó problemas pulmonares y que los médicos le advirtieron que no hay grandes esperanzas. La información coincide con la de las autoridades sanitarias, quienes revelaron que la paciente está en grave peligro. El caso de Teresa Romero ha dejado en evidencia una cadena de errores y fallas en el protocolo de seguridad. Este video, grabado por un vecino, captó a uno de los funcionarios que acaba de descontaminar el departamento de la contagiada, quitándose el traje de protección en los lugares comunes del condominio. A esto se suman las denuncias hechas por el médico que la recibió en urgencias y que ahora es una de las 8 personas aisladas. El facultativo dice que la atendió por 16 horas con un traje que le quedaba corto y que no se le informó que Teresa dio positivo a los exámenes de ébola.
se estableció el protocolo que se dio a este hospital para intentar ajustarlo. Pero, quiero decir, ¿estaban ustedes preparados para recibir a una paciente con ébola? Trabajamos con el protocolo que daba este hospital. Tras las fallas que permitieron el primer contagio fuera de África, el Ministerio de Salud español anunció que modificará el protocolo de seguridad. Se bajará el grado de fiebre para activar la alerta y será un seguimiento más activo a los funcionarios sanitarios. Estados Unidos ya hizo lo propio y el Reino Unido extremó las medidas de seguridad en sus aeropuertos. Por su parte, líderes de la ONU, el FMI y el Banco Mundial se reunieron de urgencia para intentar evitar que la epidemia del ébola se convierta en el próximo SIDA, pues en solo 2 meses ya son más de 7.000 los contagiados. Este jueves llegaron las primeras familias de refugiados sirios a Uruguay, el primer país latinoamericano que les ofrece una nueva oportunidad para vivir y crecer en un ambiente sin guerra. 5 familias sirias procedentes del Líbano fueron recibidas con afecto por habitantes de Montevideo, donde comenzarán una nueva vida. Muchas gracias. Los 42 ciudadanos sirios arribaron al Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 11:30 de la mañana de este jueves, hora uruguaya. Luego de 31 horas de vuelo, partieron desde Beirut, de Líbano, realizaron varias escalas y llegaron en la mañana justamente de este jueves. Fueron recibidos por autoridades de Presidencia de la República y de Cancillería y luego fueron trasladados de inmediato a la Casa de los Hermanos Maristas, un lugar ubicado a las afueras de Montevideo donde pasarán estos primeros 2 meses de adaptación. Allí realizarán trabajos con varios equipos multidisciplinarios compuestos por psicólogos, por asistentes sociales, también docentes y por supuesto traductores. De esa forma se van a ir acostumbrando no solo al idioma sino también a las costumbres, valga la redundancia, de Uruguay, y por supuesto luego de transcurrido ese periodo van a comenzar a ser trasladados hacia distintos hogares donde seguirán por supuesto su desarrollo normalmente. Se trata de 5 familias compuestas por 32 hijos en total, son 42 personas. Es el primer grupo que lleva a Uruguay de un total de 120. Los otros 78 comenzarán a llegar a Uruguay a partir del próximo mes de febrero. Apenas arribó este primer grupo a Montevideo, al Aeropuerto Internacional de Carrasco, fue recibido por el presidente de la República, José Mujica, y también por el canciller Luis Almagro. Desde Montevideo, Uruguay, este fue un informe de Emilio Izaguirre para Pulso Latino, Aruba. En su visita al barrio de Socotoro no solo estuvo presente el primer ministro y su equipo de acción de barrio, sino también miembros de JICA-MB y Serlimar, quienes estuvieron inspeccionando algunos hogares, dando instrucciones para evitar criaderos de zancudos en ese barrio. A causa de las lluvias que se están presentando por estos días en la isla, es común ver aguas posadas en los patios de las casas. Esto es lo que más genera criaderos de zancudos, que son los que transmiten enfermedades como el dengue y el chikungunya. En su reciente visita al barrio Socotoro, el primer ministro Mike Eyman estuvo acompañado tanto por JICA-MB como por miembros de Serlimar, quienes estuvieron inspeccionando diferentes casas y patios de este barrio, donde pudieron comprobar criaderos de mosquitos del Aedes aegypti, el cual es el que transmite el virus del dengue y el chikungunya. Debido al cambio climático que se está presentando en nuestra isla, las lluvias han dejado agua posada o charcos que están generando diferentes criaderos de larva. En su caminata, los miembros de JICA-MB le mostraron a los habitantes de Socotoro que cualquier escape de agua o balde que contenga agua puede ser el lugar ideal para que el mosquito se reproduzca. Ellos le enseñaron a los ciudadanos cuáles son las larvas para que después ellos mismos puedan reconocerlas. Se siguen conociendo detalles de los viajes de alias Timochenko a Cuba. El gobierno de Colombia confirmó que el jefe máximo de las FARC se desplazó hacia la isla con autorización del Ejecutivo y que no participó en la mesa de negociación. En entrevista con Caracol Radio, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón dijo sobre los viajes de Timochenko a La Habana, Cuba. Sí, ha habido informaciones alrededor de ese tipo de situaciones. Varias veces hay información de que ha hecho presencia en distintos momentos y yo insisto en esto, guardo prudencia por 2 razones. La primera, porque por ser temas fuera del país hay personas que tienen la responsabilidad de manejar esto, pero segundo, porque hay un proceso de paz y obviamente el gobierno tiene un equipo negociador que tiene una autoridad para
permitir o facilitar cierto tipo de situaciones. Horas más tarde, en Caucasia, Mindefensa agregó sobre el tema. Me preguntaban que si tenía información de si eso había ocurrido. Yo dije que sí teníamos alguna información, pero prefiero no entrar en más comentarios alrededor de esto, porque me parece que aquí se puede crear una polémica que me parece innecesaria. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar. Diversos sectores políticos reaccionaron. Una de las palabras del ministro de Defensa infiere que se ha ido a Cuba clandestinamente a través del paraíso terrorista de Venezuela. ¿Usted de qué lado está, ministro de Defensa? ¿Usted le apuesta a la paz o usted sigue creyendo en la guerra? Siempre repetido, parece más un ministro de Álvaro Uribe que de este gobierno. El gobierno Santos reconoció que sí sabía de los viajes de Timochenko, que sí los había autorizado y que pidió ayuda a los países facilitadores para los traslados del máximo jefe de las FARC. El gobierno aclaró que Timochenko no estuvo en la mesa y tampoco se reunió con sus negociadores. Y continúan siendo afectadas varias comunidades del Atlántico de Nicaragua con la rara enfermedad del Grisis Signis. Las personas que se ven afectadas por esta enfermedad se vuelven violentas, por lo que piden ayuda al gobierno. El Grisis Signis ataca a adolescentes mujeres en el centro escolar Julio Bucardo de la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas. En lo general, las víctimas ven a las demás personas como demonios mientras no sienten dolor en su propio cuerpo cuando se lastiman a sí mismas. Mientras pierden la memoria de lo que sucede, algunos toman machetes o botellas rotas para defenderse de atacantes invisibles. Se dice que incluso algunas víctimas han realizado hazañas sobrehumanas vomitando extraños objetos como arañas, cabellos o monedas y hablando en lenguas diferentes a las locales. En el año 2010 también hubo un brote en el canal de la Mlaya de Bilwi y otro más en la Escuela Normal de Luxemburgo, cerca de esta cabecera regional, donde se produjo un préstamo cultural. De acuerdo a las investigaciones, las autoridades del centro encontraron que un ex profesor que fue despedido junto con su estudiante en venganza y para hacer el mal realizó actos de brujería enterrando en los 4 puntos cardinales del centro objetos para provocar el Grisis Signis en las adolescentes. Vista esta situación que se está presentando en el centro escolar Julio Bucardo, ha alertado a las autoridades que en esta situación ha llevado un curandero para sacar el mal donde se había enterrado. Hasta este momento las clases siguen suspendidas en la escuela Julio Bucardo de la ciudad de Bilwi. Bueno, amigos televidentes, este es el centro escolar donde se encuentra poseído por la enfermedad llamada Grisis Signis, donde ha afectado a más de 80 adolescentes y la mayoría mujeres. Hasta el momento las autoridades han puesto carta en el asunto, pero no se sabe si esto va a continuar. Desde Bilwi, Puerto Cabeza, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. En Quito, Ecuador, la policía descubrió un lugar donde se alojaban al menos 100 extranjeros hacinados y en medio de la insalubridad. Sus condiciones de higiene eran mínimas. 10 ciudadanos de nacionalidad cubana fueron detenidos la madrugada de este jueves en un edificio del centro norte de Quito. Ellos se encuentran irregularmente en el Ecuador y podrían ser deportados. 3 ecuatorianos también permanecen detenidos por brindarles alojamiento. Este es el resultado de un operativo policial en el que se allanaron 40 habitaciones en las que vivían aproximadamente 100 personas, la mayoría cubanos. El intendente de Pichincha, Edwin Castelo, resumió el resultado de la acción. Hemos encontrado también objetos de dudosa procedencia, sustancias psicotrópicas, estupefacientes. Además de esto, las habitaciones donde se encontraban los ciudadanos no cumplían con las condiciones mínimas de seguridad. El establecimiento no cuenta con los permisos de funcionamiento y por eso será clausurado. El teniente Benjamín Cajas explicó otro de los supuestos delitos que se producían en el lugar. Como acá ejercen la prostitución, traían a sus clientes, les emborrachaban y les robaban todas sus pertenencias. La mayoría de ciudadanos cubanos justificó su estadía legal en el país. Miguel Sarmiento, quien ayuda al administrador del inmueble, informó el plazo que tiene para desalojar el edificio. Nos dan 5 días, digo, pero ¿cómo van a 5 días, superintendente? Todo el personal de aquí, ¿dónde se van a meter? Sabe que encontrar un arriendo aquí no es de la noche a la mañana. Va a botar a todo el mundo para la calle, así como perros y los derechos humanos. Según cifras de migración, hasta diciembre de 2013 había 11.900 ciudadanos cubanos en el Ecuador y operativos como el realizado demuestran las condiciones en las que viven algunos de ellos. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.